Bueno, habíamos visto el amplificador de la forma no inversora. Ahora miremos el amplificador, sus otras posibilidades. También lo podemos usar como un sumador, lo podemos usar como un restador. Entonces, ahora miremos cuando está conectado, cuando la entrada está conectada al positivo, al BP, y la salida, pues está retroalimentada por el negativo. Por ahora siempre vamos a retroalimentar por la entrada inversora. Entonces vamos a dibujarlo. Entonces yo tengo mi amplificador operacional. Recuerden que aunque no lo dibuje, él está a un voltaje positivo y a un voltaje negativo, que van a ser los voltajes cuando él sature. Entonces aquí tengo en la entrada positiva, a ver, no sé por qué, pero casi siempre van a encontrar la entrada negativa arriba, la entrada positiva abajo. Entonces vamos a ingresar por la entrada positiva, a colocar una resistencia para evitar el voltaje de offset. Aquí la entrada, aquí tengo la salida, aquí tengo una resistencia que la voy a llamar RF. Esto lo vamos a tirar a la entrada inversora, y aquí a través de otra resistencia, estas dos resistencias pueden ser iguales. Simplemente las resistencias es para evitar ruido y evitar el offset del amplificador operacional. Pero no son necesarias, muchas veces lo van a ver sin la resistencia. Entonces aquí tengo un voltaje de entrada y aquí tengo un voltaje de salida. Entonces se supone que por aquí no hay corriente. Se supone que la corriente es igual a cero. Cambiémosle es igual por muy parecido. Y entonces aquí el voltaje que ustedes van a ver en este punto, en B sub n, es B sub I. O sea, ustedes en B sub n van a ver B sub I. Entonces, B sub n es igual al voltaje que está ingresando. Ahora vamos por B sub P. Y entonces aquí, bueno, aquí no es B sub P, me equivoqué, perdón, aquí es B sub n, está en la entrada inversora, y B sub P es la entrada no inversora. Entonces, la corriente que va a pasar, o sea, la corriente, como aquí este es el cero, entonces la corriente va en este sentido. Y entonces esta corriente aquí tiene que ser igual a esta corriente acá. ¿Por qué? Porque se supone que por aquí no hay corriente, como si eso estuviera abierto. Entonces, eso quiere decir que B sub 0, hagamos este nodo aquí. O sea, la corriente que entra a ese nodo tiene que ser igual a la que sale. Y la corriente que entra es B sub 0 menos B sub n dividido esa RF. Y esto tiene que ser igual a la corriente que sale de ese nodo. Y entonces la corriente que sale de ese nodo es B sub n menos 0 sobre esa resistencia R. Entonces aquí ya sé que ves, a ver, coloquemos esto es B sub 0 RF menos B sub n sobre RF es igual a B sub n sobre R. Pasemos esto al otro lado, me da que B sub 0 sobre RF es igual a B sub n, que multiplica a 1
sobre RF más 1 sobre R, o sea que B sub 0 sobre RF es igual a B sub N, y entonces esto da, haciendo la suma R más RF dividido RF por R, puedo cancelar el RF, y entonces me dice que B sub 0 es igual a B sub N, R sobre R más RF sobre R, y esto me da que B sub 0 es igual a B sub N, que multiplica a 1 más RF sobre R. Lo que sigue, entonces B sub N, recuerden que habíamos dicho que una de las condiciones para resolver el amplificador es que B sub N es más o menos B sub P, y entonces da, y B sub P acá es B sub I, ya lo teníamos. O sea que B sub 0 es igual a una constante 1 más RF sobre R por B sub I. Esta constante pues la vamos a llamar la ganancia del amplificador. Recuerden que esa ganancia pues solamente puede ir hasta los valores más o hasta el valor menos de nuestro amplificador. Y miren que de alguna manera este es un seguidor. ¿Por qué es un seguidor? Porque aquí entra un voltaje y aquí sale el voltaje, digamos, multiplicado por una constante, pero en la misma fase, lo que no sucede con el cuando yo alimento, cuando yo alimento por la entrada inversora. Por aquí me sale con una fase cambiada, ¿cierto? Recuerden que me sale el negativo de ese voltaje. Entonces, mírenlo aquí. Aquí entra una señal de voltaje y sale esa señal amplificada. Ahora, ¿qué pasaría si R2 es 0? O sea, si esto lo coloco de una vez directo. Si lo coloco directo, mírenlo acá, 0, esto da 0, ahí tengo directamente el seguidor de voltaje. O sea, la señal que sale es exactamente igual a la señal que entra. O por lo menos muy parecida, porque recuerda que tenemos ruido y tenemos señal de offset, que es una de las características que tenemos que tratar de minimizar cuando compramos un amplificador operacional. Entonces yo puedo usar el amplificador como sumador. Porque, bueno, si ustedes hacen todo el cálculo, o sea, que la corriente que entra aquí, esta I1, más esta I2, más esta I3, tiene que ser igual a esta IF, porque no va a entrar acá, y está tirada a tierra. Entonces lo que les va a dar al final es que el voltaje de salida es igual a menos la suma de los voltajes de entrada. Ahora, supongan que colocamos los voltajes por la otra, por acá por el positivo. Entonces, por el positivo la suma y por el negativo la resta. Y al final voy a tener una combinación de sus voltajes. Mírenlo aquí. Entonces, aquí, si yo entro un B2 por la entrada no inversora y entro un B1 por la entrada inversora, lo que me va a dar al final es un B2 menos un B1 multiplicado pues por una constante de, o sea, que puede amplificar, puede simplificar o puede simplemente seguir la resta. Este es un arreglo muy común para quitar ruido.
o para evaluar ruido, o bueno, ¿qué hace un amplificador instrumental? Un amplificador instrumental ya los venden hechos, ya no hay que armarlo como está armado el que está mostrado en la figura. Pero un amplificador instrumental lo que hace es coger esta señal amplificada con esta señal amplificada y restarlas. Y habrá una ganancia pues en el camino. Pero entonces lo que me interesa del amplificador instrumental es que es mucho más exacto que medir solamente con un solo amplificador. Entonces muchas veces yo tiro mi señal a tierra, esta de acá, entro mi señal y lo que tengo es una, digamos, una diferencia exacta o más exacta que cuando yo solamente la tiro solita. El amplificador instrumental es muy usado a la hora de medir, sobre todo cuando yo quiero medir diferencias de potencial. Entonces él directamente me saca, mírenlo acá la solución, me saca la diferencia de potencial, pues multiplicado por una constante, pero lo que me interesa realmente muchas veces es esta parte. Y lo otro es que cuando tengo señales muy pequeñas, puedo colocar el amplificador operacional para que me amplifique solamente la resta de las señales y me quite el ruido que van entre ellas. Porque aunque el ruido, por ejemplo, usted puede suponer, pero es que el ruido es aleatorio y entonces en los dos terminales el ruido es distinto. Pero los dos ruidos llevan frecuencias iguales, va a ser más o menos del mismo tamaño. Entonces al final usted va a terminar eliminando ese ruido. Entonces el amplificador de instrumentación o amplificador instrumental es muy usado y ya no es tan costoso. Antes era muy costoso, ya uno consigue en el mercado amplificadores bastante buenos y de costos no tan altos. Bueno, miremos este. Miremos el amplificador como integrador. ¿Cierto? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita, solamente que acá la corriente I1 pues tiene que ser igual a la corriente I2, pero entonces recordemos cómo es la corriente en el condensador. Entonces vamos a dibujar nuestro amplificador. Entonces yo tengo un amplificador operacional, la entrada inversora, lo pueden tratar de hacer a ver cómo nos va con la entrada no inversora. En la entrada no inversora la voy a tirar a una resistencia que la puedo hacer igual a la resistencia que está aquí entrando, simplemente por lo que yo les dije, por eliminar el offset. Pero miren, si este está a tierra, esto quiere decir que el voltaje aquí, B sub N es igual a cero. Entonces aquí tengo un voltaje B sub P, que es el que va en la diferencia entre las dos entradas. Y aquí tengo un condensador. Y aquí tengo mi señal de salida. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la corriente no entra al amplificador, sino que la corriente hace este recorrido. O sea, que esta I1 que está aquí es igual a esta I2 que pasa por acá. Como si el circuito estuviera abierto. Seamos, o sea, I1 igual a I2. Si lo recordamos, I1 pues es el voltaje que cae en la resistencia dividido la resistencia. O sea, por aquí hay un voltaje de entrada. Entonces es B sub P menos B sub BP. No, siempre lo he escrito, esto lo tengo al revés todo. Me disculpan. Esta es, esta es BP porque es la entrada positiva o la entrada no inversora y este es BN que es la entrada negativa o la entrada inversora. Yo siempre lo he... Bueno, entonces me perdonan. Entonces BP aquí ya habíamos dicho que es igual a cero.
Y entonces que la corriente I1 es igual a la corriente I2, o sea que la corriente que cae en la resistencia o la que pasa por la resistencia R es Bn menos el voltaje de entrada dividido esa resistencia, y eso tiene que ser igual a la corriente que pasa por la capacitancia C. Y entonces si recordamos, esto es C por la derivada con respecto al tiempo de este voltaje que hay aquí. ¿Cierto? Y ese voltaje que hay ahí, pues es B sub 0 menos B sub n. ¿De dónde sacamos esto? Pues recuerden que el voltaje en una capacitancia es igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces, la derivada del voltaje en la capacitancia con respecto al tiempo es igual a 1 sobre C, que es una constante, por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces les da que la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a 1 sobre la capacitancia por la corriente. Despejo corriente y obtengo esto. Entonces, ahora, usando esa primera que había escrito, que B sub n es igual a 0 y que B sub p es igual a B sub n, entonces esta parte 0, 0, y me queda que menos el voltaje de entrada, que es dependiente del tiempo, supongo, sobre R, es igual a la capacitancia por la derivada de la señal de salida con respecto al tiempo. Entonces, para obtener la señal de salida, pues integremos. Y pasemos esto queda 1 sobre C por R, que también es una constante, menos la integral de ese voltaje de entrada por un de T es igual a B sub 0. O sea que lo que está haciendo B sub 0, lo que usted va a ver a la salida en B sub 0 es la integral de B sub I. O sea que si usted, ya habíamos visto esto antes, por ejemplo, B sub I es una señal cuadrada. Recuerden que entonces la integral de una constante es una línea recta. O sea que lo voy a dibujar encima, pero aquí hay ganancia y es negativa. O sea, aquí hay una constante, entonces la integral es una línea recta. Esto recuérdenlo, si ustedes tienen A, la integral de A de X es A por X. Eso es una línea. Y como esta es positiva, tiene pendiente negativa. Aquí tiene pendiente positiva, aquí tiene pendiente negativa. Tendrán, ustedes obtendrán una señal triangular. Y si colocan una señal triangular, o sea, una línea recta e integran, entonces van a tener una cuadrática. Recuerden que con signo negativo, o sea que aquí tiene pendiente positiva, la cuadrática tiene concavidad positiva. No una seno, una cuadrática. Ahí la dibujé mal en la última parte, como algo así. Aquí voltea. No, es así, 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 y etcétera. Entonces, este es un circuito integrador. Ahora yo puedo montar un circuito derivador. ¿Cómo sería el circuito derivador? Entonces yo tengo también una entrada, pero coloco primero la capacitancia, la resistencia, y aquí coloco R, C, la entrada inversora, la entrada no inversora,
una resistencia simplemente para quitar un poco de offset y este se debería comportar como un circuito integrador. Perdón, un circuito derivador. El primero era un circuito integrador, el segundo es un circuito integrador. Aquí hay unas señales, perdón, derivador, diferenciador. Aquí hay unas señales, entonces yo tengo una señal cuadrada, que es una señal constante, y ustedes saben que la derivada de una constante es cero. Entonces, miren, lo que pasa es que aquí está el cambio. Entonces, cuando él cambia, en tiempo real, él no cambia, o sea, ustedes no pueden esperar que un circuito venga aquí y de una pase acá. En nanosegundos, si usted mira eso en nanosegundos, va a ver que el circuito llega acá y pasa acá. Entonces, como el circuito es derivador, deriva, está pendiente esa línea recta, que debería dar un valor constante. Y entonces a eso se deben estos picos. El valor constante, cero, el valor constante, cero. Miren, la derivada de una línea recta, una constante. La derivada de un seno, un coseno. Este tipo de filtros, miren que abajo dice, este filtro también se comporta como un filtro paso bajo y el otro se va a comportar como un filtro paso alto. Esta vez se comporta como un filtro paso bajo por el condensador y la resistencia. Ahora o sea que esto también va a cambiar la amplitud con la frecuencia. Este tipo de filtros se llaman filtros activos. ¿Por qué? Porque aquí hay salida, que yo vuelvo, digamos, hay retroalimentación. En cambio, cuando teníamos los otros filtros no son activos, sino que son pasivos. Ahora, miremos el diodo. Hagámoslo para que. Ahora, la salida con el diodo, como el diodo tiene una función logarítmica o una función exponencial, recuerden que habíamos visto cuál era la función del diodo, entonces lo que voy a tener al final es una función del tipo logarítmico. Bueno, dibujemos entonces el circuito que nos interesa realmente es la parte del diodo. Y el diodo lo podemos colocar en una dirección, lo podemos colocar en dirección contraria, solo que entonces la salida de voltaje la vamos a tener cuando el régimen de voltaje sea, digamos, está en la parte negativa. Entonces, yo tengo aquí, coloquémosle una resistencia. También dará distinto si el diodo lo coloco ahí, ¿cierto? Yo puedo hacer bastantes combinaciones. Esto es como por mirar, que no se me ocurre yo en qué pueda ubicar eso, o si, por ejemplo, ahora de pronto pienso en sonido. El sonido cuando se está amplificando, el sonido no responde en forma lineal. O sea, si yo le coloco corriente por la forma, por la potencia, recuerden que la potencia es 1 sobre r cuadrado. Eh, entonces, cuando la intensidad de una antena es un valor determinado y yo quiero que aumente la intensidad, el lugar donde usted está escuchando, o sea, la intensidad que le va a llegar, como la potencia disminuye a medida que usted se aparta 1 sobre r cuadrado, eso hace que yo no le pueda meter corriente en forma lineal y esperar que la intensidad aumente en forma lineal. Entonces se me ocurre que de pronto podría uno hacer un circuito donde, donde la amplificación la vaya haciendo uno en forma exponencial. R. El problema o el peligro
Yo no, digamos, el problema es lo fácil que sería saturar un amplificador trabajándolo en forma logarítmica. Entonces aquí tengo mi diodo y aquí tengo mi voltaje de salida y aquí tengo mi voltaje de entrada, donde recordemos que ese voltaje de entrada es una función del tiempo. Puede ser que, por ejemplo, en el condensador, si hubiera sido constante, el condensador se cierra, no deja pasar más corriente y hasta ahí nos llega el circuito amplificador. Puede ser que este no necesite ser dependiente del tiempo porque no hayan integrales o derivadas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Es decir, que la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por acá, porque al amplificador operacional no le va a entrar corriente. ¿Qué otra cosa decimos? Que aquí hay un cero, eso quiere decir que el voltaje P es igual a cero, y que B sub n, que está acá, es similar, B sub n es muy similar o es igual a B sub P, que es igual a cero. Entonces empecemos, que la corriente 1 es igual a la corriente 2, o sea que B sub n menos B sub I sobre las resistencias a la corriente I1 es igual a la corriente que pasa por I2. Y recordemos cuál es la corriente que pasa por I2. Por I2 pasa I sub 0, que es una corriente de fuga, que por lo regular es 2 miliamperios o 2 microamperios, no recuerdo, pero eso siempre está en el datasheet del diodo. Entonces esta la llaman una corriente de fuga por Euler. Y aquí tiene unos, va a pastelear, la carga del electrón por el voltaje sobre K Boltzmann T. Entonces la carga del electrón por el voltaje que está cayendo ahí es B sub 0 menos B sub n, todo esto dividido K Boltzmann por la temperatura. O sea que B sub n es 0. Quitémoslo una vez. 0, 0. Y entonces esto me queda que menos B sub I sobre R es igual a I sub 0 E, la carga del electrón, el voltaje de salida sobre K Boltzmann T. Entonces lo que me interesa a mí es hallar el voltaje de salida. Entonces vamos a despejar ese voltaje de salida, o sea que eso me queda menos B sub I sobre R por I sub 0 es igual a Euler E B sub 0 dividido K Boltzmann por la temperatura, saco el logaritmo natural, eso me queda logaritmo natural de menos B sub I R y 0 es igual a E B sub 0 sobre K Boltzmann por sobre la temperatura también. Bueno, si ustedes notaron, esta parte aquí me dio negativa. Y es porque yo supuse, como hemos siempre puesto, que el voltaje aquí es B sub n menos B sub I. Y resulta que el diodo solamente va a conducir cuando esta parte de B sub 0 sea más negativa que esta parte aquí B sub I. O sea que si ustedes lo analizan, entonces esta parte les va a dar positiva y esta parte de acá arriba les va a dar negativo. Más, este es menos. Entonces aquí ya puedo borrar este más y puedo estar tranquilo con el logaritmo, pero aquí me va a dar un menos. Y entonces resulta que esto me da que el voltaje de salida es K Boltzmann T sobre la carga del electrón
menos logaritmo natural del voltaje de entrada por R y 0 es igual a B sub 0. Ahora les digo algo, miren, K Boltzmann sobre E es una constante. Y si ustedes vuelven constante todo esto, y sub 0 es una constante, R es una constante, y ustedes dejan solamente constante esto, la variable que podría cambiar sería esta, y yo lo que tendría aquí sería un sensor de temperatura a través del diodo que puede sensar esa temperatura.